Entonces, hola a todos. Damos comienzo a un nuevo programa de Comunicando al Evangelio. Aquí con mi hermano Luis Lascano y yo, Felipe Álvarez. Vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Y los saludamos, les saludo. Espero que el Señor los bendiga, que hayan podido también ser parte de lo que ha sido el programa en episodios anteriores y en el de ahora que podamos estar todos en un mismo sentir, con la voluntad de escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Le voy a dar un espacio a mi hermano Luis para que pueda saludarnos y Gracias, después, hermano cuando termine de Felipe. saludarnos, Un placer que estar nos guíe en una siempre, oración para comenzar. un placer estar siempre compartiendo contigo. Nos faltó Archibaldo. Estamos aquí dispersos en la geografía de Chile, ¿eh? Mi hermano está en Castro, yo en Temuco y mi hermano en Santiago, mi hermano Archibaldo. Así que no pudo entrar con nosotros, pero usted sabe, Santiago es grande y no alcanza a llegar al programa. Así que vamos a estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Así que un agrado, bendiciones y esperamos que Dios les guarde y también nos guíe en este programa, que como siempre decimos, la idea es que el Señor nos bendiga ricamente a ustedes también y a nosotros en el afán, en el propósito de poder entregar la palabra del Señor y hacer buenas exégesis, buenas interpretaciones de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Entonces vamos a iniciar con una pequeña oración para que el Señor nos sea guiando con su espíritu. Padre, te damos las muchas gracias por el día de hoy, por estar vivos, por esta bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos que así como a nosotros nos guía, Señor, a leer, a buscar de ti, puedes también guiar, Señor, y bendecir los corazones, los oídos que escuchen este programa, Señor, el día de hoy. Te pedimos que nos guardes, que seas tú guiándonos, Señor, que todo lo que se diga en este programa sea según tu voluntad, y bendigas también a mi hermano Archibaldo que no pudo estar en esta oportunidad. Te lo pedimos y te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para aquellos que estuvieron en el programa anterior, ya saben que quedamos al debe con un pequeño, no pequeño, ¿Qué pasa? pero un tema bastante importante, porque hay temas tan grandes que se nos queda chica la película, o el tiempo en este caso, ¿cierto? Hay cosas que se pueden resumir, otros temas que por su importancia, por su grandeza, no se pueden. Y así lo quiso el Señor. Y vamos a continuar como si fuera una segunda parte del programa anterior. Para aquellos que no están o no estuvieron en el programa o quizás incluso es la primera vez que están escuchando o viendo este programa, nosotros vamos a hablar de lo que tiene para nosotros el Señor a través de su palabra, que es la Biblia, ¿cierto? Y a través de varios libros que la conforman. Y como tema particular, viendo lo que es el reino de Dios. En el programa anterior tocamos varios puntos como introductorios, ¿cierto? Como cómo está la sociedad actualmente, hablamos un poco de cómo se iba a formar un reino, ¿cierto? A futuro, las implicancias que esto tiene, quizás algunas cosas que iban a pasar antes de, de que se establezca este reino, ¿cierto? Que también está en su palabra a modo de profecías, y también hablamos un poco sobre el papel que tiene el pueblo de Israel y las diferencias que hay entre el pueblo de Israel que aparece en la palabra, ¿cierto? Lo que habitualmente vemos en las películas, ¿cierto? Eh, y lo que es el Israel actual, un poco de geografía para introducirnos en este tema, en este tema. Y ya para ir adentrándonos de lleno, es cierto, yendo al grano ya teniendo esta introducción, es que el reino de Dios es literalmente un reino en el que Mm. Dios va a estar reinando, valga la redundancia. Porque también hemos visto en programas previos de que también puede haber un algo similar a un reino de Dios, ¿cierto? Que cuando se acerque el reino de Dios, o quizás un estado del alma o interior en el que nosotros no estamos cerca de Dios. Pero ahora vamos a ir de lleno a que este es el reino de Dios como tal, ¿cierto? Una monarquía, se podría decir, de Dios, donde Dios es el rey, o una teocracia, ¿cierto? Podríamos hablar donde igual nuestro Dios, Jesús, es el rey,
no solamente de nuestro día a día o como modo espiritual, sino políticamente. Y que es algo que muchas personas ignoran, pero que es algo que se viene. No sé si antes de leer directamente algunos de los pasajes que hablan sobre el reino de Dios, quisiera decir algunas palabritas, hermano Luis. Como Algo que se me ha escapado. introducción, señalar que me gusta cuando Cristo comienza su ministerio y llega a Capernaum y comienza su ministerio en público. Es muy claro cuando él precisa y dice ahí en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también después dice, bueno, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y me gusta mucho esta expresión de Cristo, ¿verdad? Que habla sobre sí mismo y que se condice con un acontecimiento posterior. Él, bueno, establece que es necesario ese arrepentimiento, ¿verdad? Y el reino del cielo se ha acercado, ya está aquí, estaba en presencia de Cristo. Y justamente en la antesala, ¿verdad? El preámbulo que él hace cuando se establece el Sermón del Monte con las bienaventuranzas que son maravillosas, y alguien dijo por ahí que esa era la perfecta constitución de quienes van a integrar el reino de los cielos un día en la presencia del Señor. Esas maravillosas bienaventuranzas que son perfectas y que establecen, ¿no es cierto?, las características de quienes, el perfil o las características de quienes tendrían que integrar ese reino de los cielos y las características que deberían poseer debido a ese proceso de arrepentimiento y ese nuevo nacimiento, esa experiencia viva que tienen con Cristo como el único que digamos, poder para transformar una vida y dar ese perfil, ¿verdad?, que requiere ese reino donde no será como estos reinos terrenales. Obviamente, mientras estemos aquí, vamos a caer de una u otra forma, ¿no es cierto? Y nuestros modelos se vendrán abajo porque son imperfectos, obedecen a una mente propia particular del ser humano, siempre con los intereses propios particulares, pero ahí nos encontraremos con un reino perfecto donde estará con personas perfectas, posteriormente a ese momento en que el Señor venga por su pueblo y comienza a reinar esos 1000 años al comienzo, ¿verdad? Y posteriormente en la eternidad. Harto Claro, tema, hermano. sí. Gracias, hermano Luis. A mí me gusta la analogía que también se hace en la Biblia de que vemos todo como en un espejo. Eh, Muchas cosas de las que vivimos día a día o que se han visto en la historia son un espejo, ¿cierto? De un ideal, de algo que hasta el momento no se ha concretado, que es un mundo perfecto, fue la intención de la creación, de que podamos disfrutar de Dios en toda su plenitud, en toda su gloria, sin ningún tipo de barrera entre medio, algo que nosotros mismos decidimos dejar de lado, apartarnos para intentar hacer algo similar, pero sin Dios. Pero ya vemos cómo resultan esas cosas, lo hemos visto a través de toda la historia, ¿cierto? Con todos estos reinos que caen, imperios, o diferentes religiones que buscan de alguna forma llevar al ser humano un poco más arriba, más cerca de Dios, algo así como una torre de Babel, ¿cierto? Intentando desde el suelo llegar a los cielos, pero sin alcanzarlo. Pero tenemos la esperanza, gracias a Jesús, ¿cierto? A su venida, de que ya sea en vida o después poder disfrutar de ese mundo perfecto. Y eso es, oyente o que esté viendo este programa, lo que vamos a describir el día de hoy, hablar un poco de qué nos dice la Biblia, de cómo es este reino. Porque se nos habla de que se acerca el reino de Dios, de que vendrá, pero ¿cómo es? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué características tiene? ¿Qué diferencia hay entre este reino y cualquier tipo de entidad, gobierno o reino actual? Porque viendo lo que nos rodea sabemos que hay problemas en todos lados. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué beneficios? ¿Qué nos otorga? ¿Qué nos ofrece Dios mismo a nosotros como seres humanos? Y para eso vamos a remontarnos unos siglos antes de lo que leyó mi hermano Luis, hablando sobre una profecía escrita por Isaías.
Isaías fue un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y está en su Biblia, y también usted tiene toda la libertad de buscar, y como siempre hemos dicho en los programas, incluso de leer más todavía de lo que nosotros tenemos aquí para mostrarles. Pero este tema en particular se encuentra en el capítulo 11 de Isaías, si es que quieren buscarlo. En el capítulo 11, y vamos a leer un poco, partiendo por algunos versículos, porque cada versículo tiene una verdad, y vamos a ir por partes. En el primer versículo dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es como una introducción de la profecía, ¿cierto? Sobre qué es lo que va a ocurrir a futuro. Mi hermano Luis quisiera hablar un poco de qué es esto del que es un árbol, una Sí, descendencia, porque es importante que viene de una persona específica. claro, gracias hermano. Sí, agregando que mi hermano, antes de tocar el texto en sí, bueno, nosotros siempre como seres humanos, y está bien, ¿verdad? Tenemos una visión del mundo. Y esa visión se pretende instalar con un sistema u otro. Cada sistema tiene una cosmovisión, una percepción del mundo. Y en el fondo lo que se persigue, al menos en el papel, es que hay una sociedad justa. Una sociedad justa, una sociedad que sea recta, una sociedad que sea proba y donde existan patrones, ¿verdad?, éticos, morales que rigen la relación que establece el hombre consigo mismo y con todo lo que lo rodea. En lo cultural, lo social, lo económico, el medio ambiente y todas aquellas cosas. Bueno, al menos una intención. Y yo creo que quienes llegan al poder, quienes ostentan en las distintas instituciones, independientemente de la complejidad que tengan las instituciones, piensan en esto. Pensemos que ellos piensan en esto, ¿verdad? Por lo menos por lo que la intención que tienen. Allá habría que ver al final de los procesos si esto se da o no. Sabemos que mientras estemos reinando el ser humano, dado nuestras características muy particulares, no lo logramos y nunca se ha logrado. Pero se va a lograr, porque hay uno que es digno de hacerlo y justo. Fíjese que este capítulo que nos menciona el hermano, que estamos hablando de Isaías 739 años antes de Cristo más o menos, es una descripción profética de la gloria del reino futuro. Todos los textos de la Biblia tienen dos dimensiones, diría yo. Una que es lo situacional, lo histórico, ¿verdad? Que es lo que están hablando del momento, que atañe, ¿no es cierto?, a la civilización en particular de ese momento, en ese punto, en esa ahí, en ese ahora, en ese tiempo, en ese año, en esa hora. Pero también no queda ahí. Toda profecía, por eso profecía, tienen también una visión lineal hacia el futuro. Por eso que quien estudia o quien estudiamos la teología le llamamos a eso lo escatológico, que tiene que ver con los eventos futuros. Y aquí, en este capítulo 11 en general, ¿no es cierto? Es una descripción profética de la gloria de ese reino futuro, que ya lo anunció, ¿verdad? Que ya lo anunció. Perdóneme un ratito, me está faltando el oxígeno en el computador. Y esto más a precaución antes. Lo dejé instalado y no lo enchufé. Bueno, entonces, ya Juan el Bautista, en el tiempo de Cristo, previo a cuando él comienza en su ministerio, anuncia que se haya acercado al reino, pensando en Cristo, que se ha acercado. Pero ese reino que Cristo ofrece en ese instante es rechazado. Es rechazado, pero se va a establecer cuando el Hijo del Hombre, el Hijo de David en cuanto a la ascendencia o descendencia, regrese en gloria, como habla también Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, cuando habla aquí en este capítulo 11 versículo 2 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. David, ¿no es cierto?, es de la ascendencia, por supuesto, de la tribu de Judá. La tribu de Judá es aquella, dentro de las 12 tribus de Israel, que salen, ¿no es cierto?, salían los reyes. Ahí tenemos los tres reyes, Saúl, en orden, ¿verdad? Tenemos David, posteriormente, y Salomón. Hasta ahí llegó el reinado. Y de ahí ese reino queda vacío. Y la promesa de Dios a Abraham, de ahí parte Israel, no parte del 14 de mayo de 1948, cuando se juntan, ¿no es cierto?, los países y se le damos el paso a no a Israel. Eso es la historia, eso es lo que pasa aquí, ¿verdad?
estaban dispersos por las cuatro partes del mundo del año 70 después de Cristo, ¿no es cierto? Cuando el templo se es destruido, ¿verdad? Y de ahí son dispersos en las cuatro, en las cuales las famosas 10, pero en las cuatro partes del mundo, norte, sureste, oeste. Entonces, había una promesa para ellos, una promesa. Y la promesa era que en algún momento de la historia, ¿verdad? Al fin de ello, de toda esta dispensación, de toda la etapa en que Dios trata con el hombre, habría un reino y ese reino estaría regido por el Señor Jesucristo, como ese león de la tribu de Judá. Entonces, había un compromiso, el trono está vacío, quedó vacío, y desde ese lugar, desde la Jerusalén física que conocemos y geográfica, reinará durante 1000 años conforme lo establecen las profecías del Antiguo Testamento y la concreción de ello, ¿no es cierto?, una vez que venga en gloria y majestad en Apocalipsis 19. Entonces aquí habla de una vara que saldrá del tronco. Todos nosotros, ¿verdad?, conocemos un arbolito y sabemos que el tronco emerge en las raíces hacia la parte profunda donde le permite el sustento y la vida, ¿verdad? La alimentación para captar los nutrientes del árbol, ¿verdad? Y también las frondosas ramas o varas que salen, ¿verdad? Que son más fáciles de ver, generalmente desnudas cuando viene el otoño. Que ahí parece un esqueleto, ¿verdad? Como una mano así, ¿verdad? Que está frondosa, pero ahora quedan las varas. Bueno, y de esa vara, del tronco, una vara saldrá del tronco de Isaí, de la descendencia, es como decir, tú sales de tu padre y tu padre descendió, ¿no es cierto?, de tu abuelito y tu abuelito tu bisabuelo. Entonces, está hablando de la descendencia de Cristo, aludiendo a la ascendencia de la cual provendría este rey, que vendría. No olvidemos que Jesucristo tiene una esencia de Dios como está definido en los concilios, ¿verdad?, de Calcedonia, es en esencia Dios y en esencia hombre. Es Dios que se hace hombre, se ve, se observa, ¿no es cierto?, se visualiza y se convierte en hombre para cumplir ese propósito que Dios le tenía preparado a su Hijo, el cual es, ¿no es cierto?, redimir, ser el portador de las buenas noticias para el hombre que había en él bendición. Fíjense ustedes, y también la instalación de ese reino que fue prometido a Abraham. Fíjense ustedes que el libro de Mateo, por ejemplo, no habla de la ascendencia de este rey, nos habla de esa ascendencia. No se habla, por eso que comienza a hablar de todas las generaciones previas a Jesús. Creo que son 44, si no me equivoco, ¿verdad? 44 generaciones donde habla de la proveniencia hasta llegar a Cristo. Y este engendró al otro y el otro y comienza. Pero cuando llega, ¿no es cierto?, por supuesto, a Cristo y no habla de que alguien lo engendró, porque sabemos que el Espíritu Santo obró ahí. Entonces, Mateo habla de la descendencia de Cristo. Podríamos relacionarlo fácilmente con este texto. Esta vara que sale del tronco de Isaí, del padre, ¿no es cierto?, de David. Entonces, en cuanto a su descendencia, de su ascendencia humana. Entonces, da a conocer David, ¿verdad?, la ascendencia de este rey hacia atrás. Nadie pone la ascendencia de una persona que no tiene un cargo honorífico, ¿verdad? A nadie le importa, entre comillas, sí, hablando en frío, a nadie le interesa la ascendencia o descendencia, ¿verdad?, de alguien que no ha tenido una connotación en cuanto a la familia. Se hace solamente con las personas notables, entre comillas. Lo otro queda para nosotros, los que no somos reyes ni nada, pero entre nosotros, bueno, yo siendo de este otro. Pero aquí Mateo se encarga de aquello. ¿Por qué? Porque Mateo está estableciendo, ¿no es cierto?, la ascendencia de este rey. No así Marco, que Marco no hable de la ascendencia del rey porque no le interesa marcar ese punto que ya Mateo lo hizo, sino que a Marco le interesa no poner descendencia ni ascendencia de Cristo, sino solamente decir que él es siervo. Por lo tanto, Mateo marca la distancia, la diferencia, dando toda la genealogía hacia atrás, porque es la ascendencia de este rey, de esta vara que sale del tronco de David en cuanto a su naturaleza humana, pero Marcos no pone, porque a quién le interesa la descendencia o ascendencia de un siervo como el papel que toma Cristo. Entonces, cuando hablamos de este texto, hermano amado, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces, está aludiendo estrictamente a este retoño que tipifica a Cristo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la descendencia de la cual él proviene en cuanto a su naturaleza humana. Ese texto, que es uno solo, nos muestra esa ascendencia del rey que cumplirá ese propósito, ¿verdad?, cuando él venga finalmente y reine durante estos 1000 años, como vamos a ver más adelante aquí en Miquea. Concluyo con esto. No olvidemos que Él viene no como una oveja, Él vino como un corderito, tipificando el cordero pascual que iba a ser sacrificado. Entró mansamente como un rey, entre comillas, en un pollino, en un burrito,
el día que llega a Jerusalén cuando hay lamento sobre él. Pero ya no lo veremos más como el Corderito Pascual que vino a interceder por el hombre que requería un Salvador, un Redentor. No lo veremos más como el abogado que intercede por nosotros ante el Padre. No hay otro que interceda ante nosotros, ante el Padre, solamente Cristo, no hay otro. Por- no hay nombre que pudiéramos poner. La palabra lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero también es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, hermano Lee. Y qué importante igual saber que en el contexto de la época y hacia quién estaba dirigido, cierto, este evangelio de Mateo, era importante dejar en claro que el Mesías era este Jesús, cierto, que había nacido en Belén. Porque como también el mismo Jesús dice en el evangelio, vendrían muchos en su nombre diciendo que serían el Mesías, cierto. Incluso ahora muchas personas en falsas religiones o sectas se hacen llamar los elegidos y Claro, engañan a mucha gente, ¿cierto? En la ignorancia. Pero recordemos que este Jesús que vivió en Belén, que vivió en Jerusalén un tiempo, que anduvo, ¿cierto? Enseñando, haciendo milagros, que luego murió y resucitó, es este Jesús el Rey, el verdadero Mesías y el único. Así que qué importante dejar eso ya en claro desde el principio. Y siguiendo con el mismo texto en Isaías, ahora voy a leer el segundo versículo, ya teniendo esto claro, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cierto? Siete manifestaciones de que tiene este espíritu y destacar que este espíritu de Jehová, que en el Antiguo Testamento muy pocas personas, se podría decir, tienen este tipo de comunión, ¿cierto? De saber que estaban con Dios, quien los guiaba y les hacía tener todas estas características. En los tiempos de hoy, ¿cierto? Después del Pentecostés, en cada santo, en cada miembro de la iglesia de Dios, ¿cierto? Está con nosotros, de alguna u otra forma manifestándose, ¿cierto? En los hijos de Dios, por la misericordia del Señor, eh, podemos estar así de cerca de Dios. Eh, pero no es algo de nosotros. Y ustedes pueden ver, ¿cierto? En los mismos hijos de Dios estas características, pero que no son de nosotros, sino que son dadas por Dios para verlo un poco a Él, como manifestación, como fruto, como lo que había dicho al principio yo, como un espejo, pero que en Jesús, que es Dios y también es el Rey, ¿cierto?, de este reino, se va a manifestar plenamente. En lo que nosotros quizás ahora es en parte, Él lo tiene y lo va a seguir teniendo y lo va a tener en su totalidad. Y esa es la diferencia entre un reino cualquiera, por la persona más sabia del mundo, más buena, más caritativa, más mm, humilde, que pueda parecer, nunca va a alcanzar el nivel, la calidad, la em, espiritualidad que va a tener este reino, por estas características, porque va a ser la imagen de la perfección en Jesús. Todo lo que nosotros anhelamos y de todas estas características, un gobernante que sepa todas las cosas, que sepa qué hacer, cuál es el bien, cuál es el mal, qué es lo que le conviene a su pueblo, qué es lo que no le conviene, justo, que sea directamente dado por Dios y no por, ¿cierto?, otra entidad, y que tenga temor a Dios, temor de Jehová, cosas que faltan, ¿cierto? Aunque pareciera que algunos gobernantes las tienen, lamentablemente no las tienen porque son humanos igual que nosotros. Y nosotros, aunque queramos, aunque nos esforcemos, ¿cierto? En filosofías,
quizás estudiando las más grandes personas en la humanidad para parecernos un poco más, No dan la talla. ¿cierto? No le podemos llegar ni a los talones Yes. a nuestro Dios, a Jesús. Y es Él quien pone la vara de la perfección. Mm. Y todos quedamos cortos. Sí es. Hagamos lo que hagamos. Aunque tengamos las mejores intenciones, nunca vamos a poder llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesús, quien va a ser, ¿cierto?, el gobernante de este reino mesiánico. Amén, Dios. Mm. Eh, Ahora, a continuación vienen tres pasajes que podemos agrupar juntos, que hablan sobre el carácter de este reino, ¿cierto? Estuvimos hablando de dónde vendría este rey, su identidad, y qué características tendría él. Ahora, ¿qué características tiene este reino? Y en los tres versículos que son del 3 al 5 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y irá con equidad por los mansos de la tierra, y matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermano Luis, quisiera referirse ahora Sí. a lo que acabamos de Yo escuchar. siempre me quedo atrasado, ¿ah? De niño. Me quedo marcando algo que tú mencionaste, es el poder de este reino que va a haber. Yo pienso que marca la diferencia y tú lo has dicho muy claramente. Jesús marca la diferencia. De todas formas, es incomparable. Por eso que crea tanto problema, ¿verdad? Lo creo siempre. Hablar de Cristo no es fácil con la gente. Hay mucha adversión acerca de aquello. Podemos hablar de Dios, incluir el Espíritu Santo, pero tocar el tema de Cristo ya es conflictivo para las personas. Pero Él marca la diferencia. Yo pensaba en el poder, porque ¿cuál es la fuente de poder que mi hermano leía recién? ¿Cuál es la fuente de poder? Ahí están manifestados en los siete espíritus del Señor de Dios. ¿Cuál es la fuente de poder de la persona actual? ¿De quién mandata hoy día? Independientemente, insisto, por favor, entiéndeseme bien, las convicciones políticas, no importa el lado que sea. Pero, ¿cuál es la fuente de poder del que hoy dirige, sea un presidente, un gobernador, un alcalde? Sus habilidades, su conocimiento, la experiencia política que tenga, el liderazgo que ejerza sobre las masas, ¿verdad? Sobre el pueblo, entre comillas, con quién él se junta para definir lo que es un programa, una carta de trabajo, la carta GAN, como usted quiere llamarle, el apoyo que tiene, la historia que lo sigue de su partido, lo que sea, o su fundación, lo que sea. En eso está el poder de las personas que hoy rigen. Y sabemos que eso, ¿no es cierto?, está determinado por nuestra naturaleza y más también por los intereses propios que cada cual tiene. Pero la fuente de poder de este rey, y mi hermano leía el texto, es totalmente distinta. Es diferente. La fuente de poder está basada, ¿no es cierto?, en, en la manifestación de la fuente de su poder en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que amonesta. Me gusta mucho cuando dice ego eimi, el yo soy, ¿ah? El prostostión, es la misma esencia, él tiene la misma esencia del Padre. Entonces, él, como es Dios mismo hecho carne, y eso marca la diferencia con todo el resto de las personas que hemos salido al vientre de la madre, ¿verdad? En el nacimiento, marca la notable diferencia. Él tiene la misma naturaleza nuestra, humana, pero obviamente es hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, por lo tanto es perfecto. Nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Entonces, la fuente de poder, ¿verdad? De quien ejercerá este reinado, ¿verdad? Este rey obedece no a la habilidad propia, ¿verdad? No al poder particular, no a las percepciones que él tiene subjetivas, sino que obedece al Espíritu de Dios. Y ahí está refrendado, ¿no es cierto?, lo que mi hermano mencionaba, la sabiduría, imagínense, la inteligencia, el consejo, el poder que ejerce, el conocimiento y el temor de Jehová, de querer hacer las cosas conforme al Padre, que fue una de las características que siempre, digamos, caracterizó a Jesús. El carácter de su reino, de este rey perfecto, ¿cuál será? El temor de Jehová. El temor de Jehová hará entender diligentemente en el temor de Jehová.
¿verdad? En el temor de Jehová. El temor de Jehová se ha descrito de muchas formas. No es esa fobia, ¿verdad? Odiosa de que me voy, opto por el Señor, ¿verdad? Porque me ofrece un cielo y opto por el Señor porque me alejo del infierno. No es ese el temor de Jehová. El temor de Jehová tiene que ver, ¿no es cierto?, con la sabiduría de tomarse de la mano y hacer la voluntad del Padre, creo yo. Por ahí va un poco la cosa. Hay una alabanza muy linda que decía, no me mueve ni el cielo tan prometido, ni el infierno tan temido. Muéveme el verte, tu rostro escarnecido. Muéveme tu amor y tu afrenta, ¿no es cierto? Entonces, el temor de Jehová es el querer hacer lo correcto, es querer hacer lo perfecto ante el Padre. Yo siempre a veces cuento esta anécdota personal y yo creo que a todos los hijos nos pasa. Para mí no había satisfacción más grande que hacer, ¿verdad? Hacer estar contento a mi padre y a mi madre. Yo creo que a todos los hijos nos pasa lo mismo, aunque hay un momento en que nosotros nos ponemos un poco, ¿verdad? Duro y queremos hacer nuestras propias, cuando nos tornamos altamente críticos contra ellos. Pero después, a nuestra edad y antes de los 40 50 tenía razón el viejo, ¿ah? Que era sabio, tenía razón la vieja. Entonces, para mí en lo personal, yo gozaba, siendo niño, me acuerdo de los 7 hasta los 13 14 años, haciendo cosas que yo sabía que a mi papá le iban a caer bien respecto a mí, ¿verdad? No, llámele como quiera, no sé, pero para mí yo me sentía feliz cuando Luchito tuvo una buena nota, que es caballeroso. Vimos que en el asiento en Viña le dio el asiento a la Julana tanto. Iba en la calle y él iba al lado externo y vino una dama y le dio el lado izquierdo y le contaba y él se sintió orgulloso de lo que le había sembrado. Espero que se sienta orgulloso, aunque no está aquí hoy día, está en la eternidad, se siente orgulloso, o sea, se sintió orgulloso hasta el último momento. Ahora imagínense ustedes el hijo en este caso, el Jesús, ¿verdad? Siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Y en eso se muestra el temor de Jehová, que no es una fobia, ¿verdad? Es ese temor que expresa José allá en Egipto cuando se habla y dice, José, ¿cómo iba a pecar yo contra Dios? ¿Cómo iba a querer yo enemistarme con el Padre que quiere solo el bien para mí? Entonces, él hará entender, el temor de Jehová estará en él, el temor de Jehová. Y él lo manifestó siempre, insisto, no es la fobia, no es el terror, ese miedo, ese pánico escénico que se tiene frente a un superior, aunque él tiene la misma sustancia y esencia que el Padre. Por eso él dice, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El concepto en el griego del ego soimi, ego eimi, el prostostión en el griego que significa, ¿no es cierto?, la misma ascendencia en relación con, directa con, somos lo mismo. Y él no va a juzgar conforme a la vista de sus ojos. Hemos sido testigos históricamente de desajustes de la ley, de los procesos judiciales. ¿Cuántos se equivocan? ¿Cuántos errores se cometen voluntaria e involuntariamente? Hemos estado siendo testigos. Todos los días vemos los errores que se cometen en estos ámbitos, ¿verdad? Donde no hay una justicia real, pareja para todos. Él no juzgará conforme a la vista de sus ojos. Por lo tanto, me asegura, me confirma que ante ese rey, ¿verdad? Cuando tenga que comparecer el hombre, no habrán excusas que entregarle a él, porque su justicia, su veredicto será recto y no omitirá, ¿no es cierto?, ningún detalle que no haya significado para mí la perdición o para mí la salvación. Entonces, el perfil es de una persona maravillosa, de un modelo como nunca ha habido ni va a haber, que se reúne en Cristo, todo ese potencial, ese ADN de Dios está en su Hijo. Por lo tanto, las características del Padre, puesto que su poder proviene del Espíritu mismo de Dios, manifestado en esas siete condiciones que hemos dicho, ahora, ¿no es cierto?, también se observa en el proceder de Él. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, no tomará antecedentes por lo que le contaron, le dijeron, ¿ya? Sino que él juzgará, ¿verdad? Con justicia a los pobres, ¿verdad? Puede entenderse los pobres aquí en dos sentidos. Generalmente la Biblia habla del pobre, el pobre de espíritu, ¿verdad? Cuando habla la bienaventuranza, bienaventurar a los pobres, ¿verdad? No está hablando del pobre, pobre, de la condición de pobre, sino del pobre en espíritu, alguien que reconoce a Dios, que se lamenta por haber pecado y pide misericordia a Dios. Principalmente esa es la acepción principal. Y obviamente actuará con equidad, ¿no es cierto? Y regirá la tierra con varas de hierro, ¿verdad? Y él finalmente, ¿no es cierto?, determinará un justo juicio, habrá un perfecto desarrollo de la justicia en todos sus procesos. Y qué paradójico en esto, hermano Felipe, con esto concluye esta parte.
él, ¿no es cierto?, no tendremos excusa ante ante el carácter de este rey. No habrá excusa ante él, porque él, siendo justo, siendo, ¿no es cierto?, correcto, siendo recto, no escuchando opiniones de terceras personas para tomar una decisión o intereses personales, particulares o presionado por, sino que él, ¿no es cierto?, actuará con justicia conforme a su misma naturaleza, porque él es justo. Y ya no tendremos nosotros al abogado, no tendremos al abogado. Se cuenta una anécdota, y con esto incluyo sí, que en algún momento determinado una persona, un imputado, ¿no es cierto? Ya, no imputado, sino que ya una persona se le acerca para defenderlo a él, para defenderlo. Y él lo menoscabó porque era joven. Dijo, no saco nada con que me defienda a mí, no lo veo que tiene mucha experiencia, ¿verdad? Sino que voy a optar por otra persona que supuestamente a mí me signifique más respeto, más experiencia al menos. Llegó el momento del proceso, él fue inculpado y llegó el momento en que el juez tenía que definir si era culpable o no. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando se encuentra que el abogado que él rechazó, ¿verdad? Por menoscabarlo, era el juez que tenía que dictar la sentencia. Y él dijo, aquí está la mía. Si él me quiso defender, ahora es el momento para que él lo recuerde y obviamente emita para mí un favor que sea, ¿no es cierto?, digno de lo que yo creo que no soy. Acudió a él y el juez le dijo, yo no puedo, ahora no estoy en condiciones de defenderlo a usted, sino que usted ya tiene un abogado defensor, usted lo escogió racionalmente, usted ahora tiene que escuchar simplemente la sentencia. Con Cristo pasará lo mismo. Ya no actuará como un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros ante el Padre día a día, en su condición de poder, en su condición de justo, del carácter que alcanza su reino de perfección total, absoluta, sino que Él, ¿no es cierto?, actuará ya no como esa persona abogado, sino que actuará como aquel juez que condenará y simplemente dirá, ándate a un lado o ándate al otro, porque aquí no hay argumento, ¿verdad?, que pueda tu causa cambiarla, porque las cartas ya habrán estado hechas. Entonces, el carácter de su reino, hermanito Felipe, y el carácter, y también hermanos que nos escuchan y amigos, es un gobierno perfecto, que va a durar inicialmente 1000 años, ¿verdad?, posterior a su venida en gloria y majestad, y finalmente, ¿no es cierto?, ser sempiterno una vez que todo esto venga a fin, cielos y tierra nueva, y se cree ese cielo nuevo en donde dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, nueva tierra y cielo nuevo, para donde finalmente será sempiterno ese reino. Uno puede creerlo o no creerlo, ¿verdad? A Dios, usted lo crea o no lo crea, no va a mover ni un ápice a Dios. El problema es para nosotros. Y yo he decidido durante 49 años creerle, porque me parece no solo racional, sino que me parece, ¿no es cierto?, que es la propuesta más interesante de todas las que he tenido en mi vida, ¿verdad? Y a ella me he acercado a seguirla, hasta que la vida en eso a palo me matara, estaría dispuesto, ¿verdad?, a ofrendarla en nombre de este que realmente vale la pena entregarla, como tantos otros lo hicieron y lo han hecho. Amén. Y continuando con la misma idea, hablando, ¿cierto? Pareciera que cuando hablamos de nuestra realidad actual, ¿cierto? Del mundo, del país, eh, más se ve la distancia, la diferencia que hay entre lo que tenemos y lo que vendrá. Hablamos de la justicia y también se habla aquí de la paz social, Amén. algo que ha estado en boga, ¿cierto? Estos últimos años, desde lo que ya sabemos que ocurrió con este alzamiento social, ¿cierto? En Chile. Eh, para muchos hay paz, para otros no. Depende de dónde uno viva, quién sea, ¿cierto? Quizás la jerarquía social, pero esta paz social que tenemos ahora, si empezamos a ver detalladamente eh, los detalles, valga la redundancia, vemos que no, como vimos anteriormente, no alcanza ni a los talones a lo que es el reino de los cielos, el reino gobernado por Dios. Y es que imagínese usted mismo donde vive, por qué nosotros construimos nuestras casas y por qué tenemos que ponerles un cercado, ¿cierto? Para que nadie entre, ponemos Cercado al llave, circo. sí, por qué tienen que haber luces prendidas toda la noche afuera, ¿cierto? ¿Por qué debe andar una patrulla? Cosas que para nosotros son normales. Y fíjese en esta palabra.
normales. Nosotros, con el pasar del tiempo, a través de la historia vamos normalizando estas cosas, ¿cierto? De ponernos el cerco entre vecinos, de que haya siempre luz afuera. eh, Antes, ¿cierto? Las ciudades antiguas tenían las murallas afuera de la ciudad. Ahora ya no hay murallas, pero las murallas están adentro. Cada casa es como su propio Estamos claritos. castillo. Sí. Entonces, algo que quizás para nosotros es normal, también muestra esa falta de paz social, que ahora ya está exacerbada, ¿cierto? Con los problemas. Nosotros tenemos miedo quizás cuando salimos y vemos una persona afuera, solitaria, nos estará esperando, pensamos, o un grupo de personas que, según nuestra lógica, no tendría por qué estar ahí, ¿cierto? En la vereda, en la esquina, en el centro, y están, y nosotros solos, hay un miedo. ¿Qué va a pasar? Se escuchan en la noche los ruidos, ¿cierto? Un grito lejos, en las ciudades más grandes, incluso hasta el sonido de un disparo, cosas que nos estremecen. ¿Qué diferencia hay con el reino de Dios? ¿Qué diferencia hay? Porque en los versículos que vienen a continuación dice, morará el lobo con el cordero, Amén. el Amén. lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, que es una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Parece un cuento infantil, ¿cierto? De estos Claro. que nos leían cuando éramos Un pequeños, Anderson. de estos de fantasía, las El mundo fábulas, ideal. donde los animales tenían personalidad y hablaban y compartían entre sí, ¿cierto? En una cueva, el osito con el tigre, algo que es como de fantasía, pero es algo que solo es posible y será posible con el reino de Dios, con Jesús. Solamente Él podrá llevar una verdadera paz social. Y incluso está en los textos más antiguos de la Biblia. Si vamos a Job, igual hay unos versículos en el capítulo 5. Son el versículo, bueno, son muchos, pero para no extendernos, versículo 23 dice, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Igual es parte, ¿cierto?, de un salmo famoso, Salmo 23, y es que en la actualidad quizás pensamos tener paz, Mm, pero es porque tenemos un cerco afuera, porque tenemos dinero, quizás un trabajo, porque quizás nuestra población no es tan peligrosa, pero ni siquiera tendríamos necesidad de eso en el reino de Dios. Y esa es la diferencia y algo que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Por qué quizás algunas personas pensarán, ¿por qué necesito a Dios si yo estoy tan bien? mm, Pero es que el resto no está bien. Y mm, esa es la diferencia. mm, Quizás nos centramos en nosotros mismos con la seguridad que nuestra propia sociedad nos pone, mm, pero en verdad tenemos los ojos vendados, ¿cierto? Una visión egoísta, porque sabemos que quizás el vecino o las personas que viven más allá están sufriendo y nosotros decidimos no ver. Y de eso habla la palabra del Señor. Parte del amor, ¿cierto? Como hablamos, parte del temor es por el amor que tenemos hacia Dios. El segundo mandamiento más importante es amarnos unos a otros. Amar a mi prójimo, al que está cerca de mí. Pero es más fácil amar o tener en consideración a los que se parecen a mí y no al resto. Y querámoslo o no, a veces sin pensar, hacemos esa distinción y nos sentimos bien en nuestra propia burbuja, en nuestro propio mundo, sin considerar a la sociedad. ¿Y por qué está tan alejada de Dios? ¿Por qué hay tanto peligro afuera en las calles? ¿Cierto? Tanta injusticia. Hablamos de la injusticia por personas que cometen delitos
mm, y no se les inculpa, o al revés, personas que no cometieron delito y son inculpados, pero es también por esta inseguridad social. Todos nosotros nos llevamos relativamente bien mientras no nos metamos en el terreno del que está al lado. es- Y esa es la realidad. Pero la verdadera paz social viene del amor de Dios mm. hacia Dios y el amor que Él pone en nosotros para los demás, para Amén. considerar a los demás. Amén, amén, Dios. Y esta es parte de la calidad del reino de Dios. ¿Bien? No solamente es bueno individualmente para nosotros o porque el gobernante sea el mejor de todos, sino porque en el reino las personas que están bajo el rey también están en paz. Y esa es otra característica importante. Vamos a seguir hablando en el siguiente versículo y continúa, ¿cierto? La profecía. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, Mm. porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Me recuerda una canción. Mi hermano Luis quisiera hablar Amén. sobre esto que acabamos de Sí. decir. Bueno, la paz es engañosa, ¿verdad? La paz es engañosa. Yo siempre recuerdo la paz romana, ¿ah? La paz romana era dada con el martillo encima, en este caso con la espada. O estabas conmigo o estabas sin mí, ¿no es cierto? Y eso significa esclavitud. De tal forma que esa paz engañosa estaba dado por la esclavitud a cual me sujetaba ese reino mucho más poderoso que el mío o la condición que yo había quedado. Yo recuerdo que cuando vinieron todos estos cambios desde la perestroika, ¿verdad? De cae el muro de Berlín, se abre el mundo oriental, entre comillas, occidental, la parte occidental, cae el muro, en Rusia sucede lo que sucedió con la perestroika, todo aquello, ¿verdad? Y caen los gobiernos de facto, ¿verdad? De ese tiempo, como quiera llamarlo usted, los procesos de facto. Dijimos, hasta aquí, aquí empezamos un nuevo mundo. Llegamos, ¿no es cierto?, al reino milenial. Muchos lo han pensado. Estamos en condiciones, tenemos una América Latina en paz, ¿no es cierto? Todos los estados están con gobiernos democráticos en el mundo entero y resulta que no, nunca ha sido así. Son paz defectuosas, porque quienes las ofrecen, si es que las ofrecen, están muy lejos, aunque sea buena la intención, no están en condiciones de darla. Y yo pienso en esto, hermano, en que solamente hay uno que puede darnos paz a nosotros. Y no solamente esa paz externa, esa paz interior, la paz interior. Yo que sepa, no hay nadie, ni un monje, ni un santurrón, ni un santón, ni un pachá, como quiera llamarle, ni estos que se inspiran, ¿no es cierto?, y flotan en el aire. No, no hay ninguno que haya dicho yo soy la paz, yo genero la paz. Aún los que más han optado por esa vía, que es encomiable sin duda, la intención la han tenido, pero no pueden generarla porque ellos no son la fuente de paz. Solamente Cristo dijo y lo probó con sus hechos, lo que él dijo. Mi paso dejo, mi paso doy, y no como el mundo la da, yo la doy. De tal forma que es paz el que aquieta el alma al ser humano. Es Cristo el que da la paz. Es Dios a través de Cristo que da el sosiego al alma. Eso me hizo llegar a mí al Evangelio, siendo muy religioso y político, una mezcla rara ahí, ¿verdad? Eso es la falta de paz que tenía en mi ser interior cuando fui confrontado con Cristo, no con una religión evangélica, católica, lo que sea, me confrontaron con este nombre glorioso, Cristo, el Hijo de Dios. Y eso para mí transformó mi corazón, transformó mi mente, mi vida. Yo no vi lucecitas de colores, no vi un cielo abierto. Conversando como estamos en la universidad, ¿no es cierto? Me confrontan con el nombre glorioso de Cristo. Me lo presentan a este Cristo que yo no lo veía, pero su palabra viva calaba hasta lo más profundo de mi ser. Y él dijo, yo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. De tal forma que podemos creerla en la calidad maravillosa del reino, la paz aún entre los animales. El hombre, la imagen de él, perdió la relación que tenía con Dios, ¿no es cierto?, de santidad y posteriormente con la naturaleza. Podía, antes sin duda, allá en el Edén, podía haber estado durmiendo con el león abrazado, con el tigre, no hay ningún problema. Eso se va a reeditar. Y se reedita justamente en ese reino que tú mencionabas, ¿verdad? Donde la calidad del reino tiene que ver con la paz, aún hasta en los animalitos, el lobo y el cordero. ¿Quién va a pensar que entre un lobo y un cordero puede haber paz? Si el lobo lo único que quiere es liquidar al cordero para comérselo y alimentarse.
o el león, que son aves de rapiña, ¿no es cierto? Aves voraces que quieren comer carne para subsistir, no va a pensar en un cordero para saludarlo y decirle cómo estás tú, se lo va a querer, ¿no es cierto?, comer. Pero ahí, ¿no es cierto?, ahí habrá la diferencia porque eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace Cristo. La nueva sociedad va a existir, aquí lamentablemente no, mientras estemos nosotros aquí, pero cuando Él venga sí. Y en este caso el carácter del rey, tú me preguntabas por el carácter del reino, ¿verdad? La extensión del reino. La extensión, ¿verdad? Es maravilloso porque la extensión del reino no solamente va a ser la cobertura, el asiento estará en la nueva en la Jerusalén física, donde él volverá. Los profetas hablan acerca de aquello, Zacarías habla en forma clara, donde cuando él venga, donde va a volver, donde va a pisar el monte de los olivos, donde partió, ahí mismo volverá. Vendrá hacia el Getsemaní, bajará por el monte Cedrón, la misma pasada que hizo cuando antes de partir, antes de ser crucificado, entrará por la puerta del príncipe, irá hacia el templo que será reedificado y de ahí gobernará. Pero fíjense que en este sentido, en ese santo monte donde él llegará, ¿no es cierto? La tierra será llena del conocimiento de Jehová. En este momento hay lugares del mundo, del universo, del mundo, donde no se conoce el nombre de Cristo. Y mientras eso no suceda, él no vendrá, lo dice la palabra, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hay tribus que no conocen, tienen una visión de Dios que para ellos puede ser muchas cosas, pero el hombre tiene que ser confrontado con el nombre de Cristo, porque ese es el punto de inflexión. O Cristo es la roca en la cual yo me sostengo, o es la piedra del ángulo, o roca que me cae y me parte. Entonces, aquí, a diferencia, ¿no es cierto?, en la posición de ese monte santo donde Él llegará, la tierra será llena del conocimiento. Todo el mundo conocerá quién es Él. Entonces, no habrá excusa ahí para ignorarlo, ¿verdad? Así como las aguas cubren las tres cuartas partes, ¿verdad?, del globo terráqueo, así también el conocimiento de Jehová llegará a las personas. Ahora hay gente que no quiere ni saber de Dios. Hay corrientes políticas, filosóficas que se manifiestan como ateos, donde el hombre para ellos es simplemente un pedazo de materia que respira y que crece, muere, se reproduce, vive, se reproduce y muere y punto. Y punto, y murió. Qué triste paradigma de la vida. Pensar que somos un simple pedazo de materia, de células vivientes, que en un momento determinado nos desaparecemos porque nos pusimos viejos y que no hay ninguna mente maravillosa atrás, no una energía, no un ser superior, una luz que cohabita, no. Ese Dios poderoso, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios del pueblo gentil, ¿verdad? Que vino un día a humanarse entre medio de los hombres. Le creemos y eso va a llegar, va a haber conocimiento de Dios totalmente. Ya no habrá en ese momento, la gente no estará con prejuicios con Dios. Hay gente que le da vergüenza hablar de Dios. ¿Cómo es ignorante puede hablar de Dios? ¿Qué ignorante que es? Yo me burlaba cuando escuchaba, por ejemplo, y lo confieso, cuando escuchaba predicar en las calles, la gente decía, estos están locos, estos fanáticos, ¿qué andan tonteando? Decía yo, ¿qué se andan tonteando en la calle dando a conocer el nombre? Yo era católico religioso, me veía yo, nunca me veía en esos planos. Y una cosa que más me fascina es predicar en la calle, y gloria a Dios, dar el nombre de Cristo. Si antes lo hacía por otras mentiras, me paraba por otras cosas en el mundo, ostentando otras filosofías erráticas que solamente siembran el odio en el corazón, cuanto más, ¿verdad?, dar el nombre y valérselas por el Señor. Entonces, el conocimiento no habrá excusa y el hombre será una esponjita receptora del conocimiento de Dios. ¿Y quién se beneficia? El hombre solamente, ¿no es cierto? Porque conoce al Padre que lo creó a imagen de él y tiene una calidad de vida totalmente diferente, con realmente un sentido. Y no somos solamente un pedazo de materia que va a la tierra, sino que en algún día seremos levantados, como dice la palabra. Y recordemos, por si no era obvio, ciertas personas que están escuchando el programa, cuando hablamos de que va a venir el reino de Dios y que se va a sentar, ¿cierto?, en un lugar geográfico específico, que en este caso es, ¿cierto?, en Israel, ¿cierto? No es que nosotros vamos a seguir existiendo como naciones y vamos a tener que ir físicamente a ese reino, sino que el reino va a abarcar todo el mundo, ¿ya? O sea, Chile ya no va a estar, ya no va a haber Unión Europea, Uganda, Universal, Egipto, claro, India, un reino no, universal. todo va a formar parte del reino de Dios. O sea, se va a transformar todo en el reino de Dios.
como aclaración. Igual vamos a hablar de eso a continuación, pero para como no dejar cabos sueltos a los que pueden pensar que quizás va a seguir existiendo otros entes, otras entidades paralelas al reino de Dios, sino que el reino de Dios va a venir, Jesús va a gobernar sobre Disculpa, todos. Felipe, ¿y qué paradójico es esto? Qué paradójico, porque el mundo ahora, conforme a sociólogos, filósofos, todo lo que tú quieres ponerle leólogos, apuntan a un gobierno universal. La hegemonía del mundo, ¿no es cierto?, pretende llegar a un idioma, una moneda, un lenguaje, un poder. Eso ya está estudiándose, ya no es materia que a nadie nos desconoce. Bueno, si el mundo quiere seguir un gobierno universal, quiere seguir construyendo su propia Babilonia, ¿cómo no va a ser posible que Dios construya un mundo diferente, distinto, si Él es Dios quien nos ha creado? Sí, el mundo intenta hacer lo que hace Dios, pero sin Dios. Una imitación falsa, ¿no es cierto? Sí. Así que vamos a seguir hablando un poco sobre este mismo tema, cómo se va a establecer. Ya vimos cómo es, las características del rey, qué va a pasar con nosotros, sus habitantes. Dice después, estamos en el versículo 10 por si acaso. Oh, qué Y maravilloso. acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, de la que ya hablamos en el primer verso, Mm, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. gloria a Dios. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queden así Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar, que ya hablamos un poco de eso eh, el capítulo anterior de Comunicando el Evangelio, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, ¿cierto? Esta parte igual es clave. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con poder, con el poder de su espíritu, sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, Mm, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Cierto? Y hace varias referencias a hechos que ya sucedieron, mm, que también están mm. descritos en la Biblia. Y varios pueblos también, ¿cierto? Famosos para aquellos que han leído el Antiguo Testamento. Hermano Luis, quisiera detallar un Sí, poco más es esto. maravilloso, hemos visto, ¿no es cierto?, la ascendencia del rey, hemos visto la fuente del poder ejercido, que no es la misma que obedece a un gobierno humano, hemos visto el carácter del reino, la calidad del reino y la extensión o cobertura del reino, y ahora cómo se establecerá este reino. Me llama mucho la atención y me emociona tremendamente ver que en aquel tiempo, de la raíz de Isaí, esta vara que sale de ese tronco, dice que estará puesta por pendón a las naciones. Cristo estuvo expuesto a las naciones cuando es crucificado. Su nombre en latín, hebreo y griego, el rey de los judíos, expuesto. Se expuso voluntariamente en una cruz que era un objeto de maldición, donde morían los parias, donde moría, ¿no es cierto?, lo peor de la sociedad, que los romanos odiaban ese castigo, para ellos no estaba considerado, sino que solamente para los gentiles, para los bárbaros. Y sin embargo, ¿no es cierto? Aquí ya no vemos esa figura. Yo decía recién, el Cordero de Dios ya no lo vamos a ver más como el Corderito de Dios manso y humilde. Lo veremos como el león de la tribu de Judá. Y dice que el nombre de él, ¿no es cierto? Este nombre de Cristo estará, de este rey, estará puesto por pendón a los pueblos. Será la bandera, la bandera. Ahora los hombres siguen mil banderas de mil colores y también del arco iris, ¿verdad? Siguen de todas las banderas, de todos los colores. Pero aquí se unificará en la extensión, en la calidad del reino, en la extensión del reino, en la cobertura universal. Ya no serán otras banderas las que estarán pululando al frente para gobernar, ¿verdad? Con vara y hierro, pero con sabiduría, ya vimos las características del reino, sino que también será puesta como pendón para los pueblos, ¿verdad? Para los pueblos. Verán el nombre de Cristo.
Claro, si ya toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios, pues. Entonces, obvio que la sensibilidad va a ser otra, porque el maligno habrá sido atado por durante 1000 años y ya no saldrá a complicar la mente de las personas. Y será buscado por la gente. Será buscado su nombre por la gente. Ahora, ¿cuánta gente, no es cierto, niega el nombre de Cristo? Aún creyentes en cosas menores, en sus trabajos, en sus relaciones, niegan el nombre de Cristo. Es muy fácil ser cristiano en una iglesia donde todos estamos, ¿no es cierto?, unánimes, supuestamente unánimes, y podemos proclamar el nombre y cantar y escuchar la palabra. Pero cuando estamos afuera, ¿estamos realmente nosotros, ¿no es cierto?, dando a conocer ese nombre? Y aquí, ¿no es cierto?, será buscado este nombre por la gente. Ya no habrá problemas hacia Cristo, como lo ha habido. Hay un libro muy bueno, Más que un carpintero, que nos habla también de aquello. Ya podemos hablar de Dios, yo decía recién del Espíritu Santo, acerca del Espíritu Santo, pero cuando llega el momento de Cristo, no, no, déjame si yo tengo mi religión. Aquí no se trata de religión. Ninguna forma. El cristianismo no es una forma de religión, es un estado de vida, es una forma de vida en que Cristo es el rector de mi vida y Él vive y habita entre medio de mí. Y su habitación será gloriosa, la habitación donde Él va a estar. No va a estar en New York, en Washington, no va a estar en Pekín, no va a estar en Tokio, no va a estar, ¿no es cierto?, en Roma, no va a estar en Brasilia, no va a estar, qué sé yo, donde usted quiera, en Moscú, no, estará ahí, en esa tierra que a tanto le trae tanto malestar, que es Israel, una pequeña nación de 480 y tantos kilómetros por ciento y tanto de ancho, y que durante toda su existencia ha sido pisoteada por 13 o 14 naciones poderosas, imperios. ¿Dónde está esos imperios? Ahí están votados. Y mi hermano algo decía recién, ¿dónde estarán después? ¿Dónde estarán esos pueblos que los han perseguido? Irán allá, buscando, ¿no es cierto?, alabar a ese Dios poderoso. Amén. Parece que ya estamos quedándonos cortos de tiempo, ¿cierto, Estamos en hermano? la hora, claro. Va a quedar otra parte para la otra. Es que son temas muy largos, ¿eh? Uno se Sí. apasiona en esto, hermano. Se Para apasiona. lo último, para finalizar el programa, leerles lo que viene a continuación en el siguiente capítulo, porque es lo que anhelo decir, ¿cierto? En ese momento. Y es el sentimiento, lo que va a haber en los corazones, en las mentes, Señor, de aquellos que presencien ese día. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Bueno, como decía mi hermano, yo creo que vamos a tener que continuar con esto después, pero La esperamos que así como próxima. nosotros hemos podido disfrutar de esta descripción magnífica del reino de Dios, como lo han podido escuchar ustedes, léanlo también con tiempo, que Dios, que el Espíritu Santo les sea abriendo los ojos para ver no solamente los problemas que hay afuera, no esta promesa de reino perfecto solamente, sino que podamos ver, así como dijo mi hermano Luis, a, a Jesús en esto, que nuestra mirada esté hacia Él, no hacia las cosas que nos da o las cosas de las cuales queremos escapar, sino que sea Él, y que podamos gozarnos, así como lo decía este último pasaje. Unas últimas palabras, mi hermano Luis, para ir ya Y despidiéndonos. me quedo con esto de la adoración. Nos queda ver todavía algún momento Miqueas, que habla muy claro sobre, ¿no es cierto?, sobre el futuro reino del Mesías. O sea, Isaías habla primero y Miqueas habla después, ¿no es cierto? Un profeta mayor primero y después habla el profeta menor, donde habla sobre este reino, que ya hemos visto las características, que será un reino supremo, universal, garantizará la paz universal, la prosperidad universal, será unido y será la era del reino. Y yo me quedo con esto finalmente de la adoración de la cual hablaba mi hermano y que habla Isaías en el capítulo 12. La adoración a Dios, la latría, de ahí viene la palabra idolatría. Dice que arriba en los cielos, ¿no es cierto?, los seres vivientes existentes creados por Dios
adoran al Señor y le dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Padre al Hijo le da esta tuición, esta autoridad de crear. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Posteriormente, también estos seres vivientes, ¿no es cierto?, adoran al Señor por la obra de su redención. Y dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, lo que nos encuentra a nosotros también. Los ángeles exaltan al Cordero, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No habla de otro ser creado, no, solamente el Hijo es objeto de tal adoración, la oración de los ángeles, ¿verdad? Acá es la oración universal hacia el Cordero de Dios, quien es Rey, todo lo creado, imagínese usted, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, no solo lo creado, sino que también las cosas, los objetos inanimados, que no tienen vida, que no sirven para nosotros, no tienen utilidad, más que en el imaginario, aún así le adorarán. Por eso bien le dijo a los judíos, de una piedra yo puedo hacer salir un hijo de Abraham. Así que Dios nos bendiga y nos bendiga, los bendiga a ustedes también. Y bien dice mi hermanito, que el Espíritu Santo sensibilice nuestro corazón, toque nuestro corazón, saque toda dureza que haya, dureza, ese corazón de piedra que tenemos muchas veces, y lo transforme para realmente potenciar canalizar nuestras potencialidades hacia el Dios único y verdadero que reina por los siglos de los siglos. Hermano, Amén. Así que ya nos vamos despidiendo. Que este programa haya sido de bendición para usted, así como lo es para nosotros. Que el Señor lo bendiga. Si no va a una iglesia, que el Señor lo guíe, ¿cierto? A ir a una iglesia donde se adore su nombre. Que usted en oración, también leyendo la palabra, pueda acercarse más a Dios, así como nosotros lo estamos haciendo día a día. Y que el Señor tenga misericordia de que ya sea que venga en nuestros tiempos o más adelante, nos vayamos con Él, ¿cierto? Que es como coloquialmente nos referimos a todo esto. El Señor lo bendiga. También un saludo a nuestro hermano Archibaldo que no pudo estar con nosotros, pero ya pronto va a poder compartir. Y terminamos. Un saludo, un abrazo. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos y amigos amados.